vamos a abordar el tema de proposiciones simples y compuestas y la diferencia entre ellas. Para ello, primero vamos a definir qué es una proposición. Una proposición es una oración a la que nosotros podemos determinar un valor de verdad, es decir, podemos identificar si es verdadero o falso. Hay muchas expresiones que no tienen un valor de verdad y esas no se pueden considerar como proposiciones. Por ejemplo, los deseos, preguntas, órdenes, esas no son consideradas proposiciones. Okay. Cuando es una proposición podemos distinguirla en dos, proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las simples nos dice aquí que son llamadas también proposiciones atómicas y son aquellas que no pueden descomponerse en dos o más proposiciones. Por ejemplo, si yo digo Tegucigalpa es la capital de Honduras, esa es una sola idea. Yo no puedo separarla en dos partes porque no tendría sentido. Yo no podría separar Tegucigalpa es la capital y en otra parte de Honduras porque no tienen una idea por separada. Si la juntamos toda, pues forma una idea. Entonces a eso se le llama proposición simple. Además no usan conectivos lógicos. ¿Cuáles son los conectivos lógicos? El y, la o, el no, sí, entonces, sí y solo sí. Esos son los conectivos lógicos. Okay, ejemplos de proposiciones simples: el cielo es azul, Tegucigalpa es la capital de Honduras, 5 es un número impar, 20 es divisible entre 5. ¿Qué son las proposiciones compuestas? Las proposiciones compuestas también se llaman proposiciones moleculares y estas son la combinación de dos o más proposiciones simples, es decir, al juntar dos proposiciones o más que son simples ya se convierten en compuestas. Pero ¿cómo vamos a saber identificar cuando una proposición es compuesta? Pues poseen conectivos lógicos. ¿Y qué conectivos lógicos? El conectivo y, o, sí, entonces, sí, solo sí, y el conectivo no. Cuando identifiquemos ese tipo de conectivos, automáticamente vamos a saber que esa es una proposición compuesta. Ejemplo: no es cierto que 3 es un número par. Ya desde aquí, desde este momento que yo identifico esta palabra o este conectivo, entonces yo sé que esta va a ser una proposición compuesta. El número 5 es divisible entre 5 y 1. ¿Por qué es una proposición compuesta? Porque yo puedo separar el número 5 es divisible entre 5 y también puedo separar el número 5 es divisible entre 1. El conectivo y me está indicando que esa es una proposición compuesta. Si 2 es un número par, entonces no es impar. Tengo dos proposiciones. La primera que dice 2 es un número par y la otra no es impar. Entonces, aquí puedo identificar el sí entonces, que eso es una condición. Messi es de Argentina o de Portugal. Tenemos el conectivo o y eso hace que esta proposición sea compuesta. Luis es hondureño, sí y solo sí nació en Honduras. Este conectivo sí y solo sí se llama bicondicional y eso automáticamente nos convierte esa proposición en compuesta. Aquí tenemos una tablita con conectivos lógicos. Esos son los conectivos lógicos que nos ayudan a determinar cuando una proposición es compuesta. Tenemos el conectivo no, que se llama negación, el conectivo y, que se le va a llamar conjunción, el conectivo o se le va a llamar disyunción, el conectivo sí entonces, que es condicional, y el conectivo sí solo sí, que es el bicondicional. ¿Cómo se representan? La negación la vamos a representar con este símbolo que es como una línea curva, o el equivalente en el lenguaje booleano o en los operadores booleanos, que es este signo de admiración. El conectivo y es como una V invertida y en los operadores booleanos es estos dos símbolos.
el conectivo O, que es como una V, y aquí es que es su equivalente en los operadores booleanos. El conectivo condición, que es una flechita, y el bicondicional, que es una flechita en doble sentido. ¿Qué otras frases nos pueden ayudar a determinar este tipo de conectivos lógicos? Si es una negación, puede que la oración diga no es cierto que, no es verdad que, ni. Ese tipo de palabras también son equivalentes. En el conectivo de conjunción, que es el y, también podemos encontrar este tipo de frases: sin embargo, aunque, también, pero, además, no obstante. Es decir, que no necesariamente tendría que ir la letra I para yo poder identificar que eso es una conjunción. Vamos a hacer el ejemplo de que está aquí. El número 5 es divisible entre 5 y 1. Tiene el conectivo I, pero si fuera una de estas frases que están aquí, también sería conjunción. Es decir, si yo leo el número 5 es divisible entre 5, pero también es divisible entre 1. Entonces ya lo cambié y no necesariamente puse la letra I. Entonces también eso representa una conjunción. Luego, en la condición, a eso por lo general se representa con si tal cosa, entonces tal cosa. El sí, entonces. Pero también podemos encontrar el por consiguiente, puesto que, porque, ya que. Aquí, si 2 es un número par, entonces no es impar. Ahí estamos utilizando el conectivo sí, entonces, pero yo lo puedo cambiar por una de estas frases. Entonces yo podría decir 2 es un número par, puesto que no es impar. Y entonces ya lo cambié, pero siempre sigue siendo una condicional. Y pues la bicondicional, que utilizamos el sí y solo sí. Se llama bicondicional porque se debe cumplir en ambas direcciones. Las tablas de verdad. Las tablas de verdad se utilizan para cada uno de esos conectivos: negación, conjunción, disyunción, condición y bicondicional. ¿Qué nos indican o para qué nos sirven las tablas de verdad? Nos sirven para... Sabemos que toda proposición tiene un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Todas las proposiciones se pueden representar con letras del alfabeto, es decir, letras de la A hasta la Z. Por lo general se utilizan las letras P, Q, R, S, pero no importa la letra que usted utilice, siempre que sea una letra del alfabeto, entonces eso significa que es una proposición. Vamos a utilizar una de las proposiciones simples que ya teníamos. El cielo es azul. Entonces yo voy a decir P es igual a el cielo es azul. Cuando tenemos una proposición, solo tenemos dos opciones: que sea verdadero o que sea falsa. No pueden ser las dos al mismo tiempo. Yo no puedo tener una proposición que sea verdadera y falsa a la misma vez. Entonces, si yo quiero hacer la negación de esta proposición, voy a representarlo con este símbolo de aquí o este de aquí si es un operador booleano. Entonces, si yo quiero negar esta proposición y la proposición original me dice que P es el cielo es azul, si yo quiero escribir no P, que significa la negación, ¿qué tendría que hacer? El cielo no es azul. O podría convertirlo con las frases que son equivalentes. No es cierto que el cielo es azul. No es verdad que el cielo es azul. En el caso de que una proposición sea verdadera, su negación va a ser falsa. En el caso de que la proposición sea falsa, la negación va a ser verdadera. Cuando nosotros utilizamos operadores booleanos, que en este caso
se usa el 1 y el 0. ¿Para qué se utiliza el 1 y el 0? ¿Por qué utilizamos unos y ceros con los operadores booleanos? Esto ya va a ser en cuanto al lenguaje de programación, porque se utiliza el lenguaje binario. Si una proposición es verdadera, nosotros la vamos a representar con el número 1. Cuando la proposición sea falsa, va a ir representada con el número 0. Entonces, automáticamente cuando veamos un 1, eso es verdadero. Y si miramos un 0, es falso. Entonces, aquí nos dice, si la proposición es verdadera, vale 1. Su negación automáticamente va a ser falsa, entonces va a valer 0. Y lo mismo para el caso, si es falsa, es decir, es 0, la negación va a ser 1. Aquí me equivoqué, es 1. Y estas tablitas nos van a servir para resolver los siguientes ejercicios que se nos van a presentar.